La forma en la que se segmenta el huevo provee información importante para el estudio filogenético. Se reconocen distintos patrones o modelos que reflejan la existencia de diferentes líneas evolutivas. Sin embargo, la simplificación excesiva de esos modelos pueden llevar a interpretaciones erróneas o poco seguras. Tradicionalmente se habla de dos modelos básicos de segmentación, radial y espiral. La segmentación radial, en el esquema clásico, ocurre en huevos regulativos y producen un desarrollo indeterminado, mientras que la segmentación espiral ocurre en huevos en mosaico cuyo desarrollo es determinado. Desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, bajo el influjo de la teoría de que la ontogenia recapitula la filogenia, se asumió que todas las formas de segmentación del huevo eran derivados o variaciones de estos dos modelos. En ambos casos, la cigota se divide, luego esas dos blastómeras se dividen nuevamente, mientras que la tercera división mitótica es transversal. En la segmentación radial, las blastómeras apicales, las del polo animal, quedan superpuestas a las blastómeras del polo opuesto. Mientras que en la segmentación espiral, el uso acromático de la tercera mitosis se inclina 45 grados, de modo que las blastómeras apicales, que por ser más pequeñas se llaman micrómeras, no quedan superpuestas a las macrómeras inferiores, sino corridas respecto de estas. En las sucesivas divisiones, esto da al embrión una disposición espiralada de sus células, al menos mientras las divisiones son sincrónicas, es decir, hasta que el embrión alcanza 64 células, quizás 128. Considerar que estos son los dos modelos básicos es una simplificación excesiva. Los nuevos cladogramas que ubican a los ctenóforos como el grupo hermano del resto de los animales y a los poríferos como organismos simplificados a lo largo de la evolución, cuyo principal fundamento son datos moleculares, considerados por encima de los morfológicos, han cambiado bastante el esquema evolutivo tradicional. Por ejemplo, han provocado un cambio teórico importante en cuanto a la distribución de los distintos tipos morfológicos de segmentación del huevo y a los procesos de gastrulación que pueden no ser compartidos por todos los miembros de un mismo clado. Recordemos que en los ctenóforos la segmentación del huevo transcurre por una palintomía tabular. La gastrulación se produce por una epibolia seguida de invaginación y el mesodermo surge a partir de unas micrómeras orales producidas en la región donde estará el blastoporo. Este desarrollo comienza con una segmentación del huevo de tipo aparentemente radial, pero claramente el desarrollo es determinado. Los distintos tipos de blastómeras originan un tejido diferente. En las esponjas existen por lo menos 4 tipos de segmentación: segmentación caótica, palintomía tabular, segmentación radial o segmentación poliaxial. Y esos 4 tipos de segmentación dan origen a al menos 7 tipos distintos de embriones o larvas que no parecen homólogos entre sí. Esta diversidad de modelos ontogenéticos no es sorprendente en un grupo que ha tenido una evolución independiente del resto de los animales durante más de 500 millones de años. Solo por excepción, la segmentación es de tipo radial y no parece haber un fundamento para plantear la hipótesis de que los demás modelos hayan derivado de esta. Luego de la blástula no hay gastrulación y el desarrollo es en gran medida indeterminado. En los nidarios, la segmentación es de tipo radial, pero con distintos procesos de gastrulación. Esa segmentación puede dar origen a una celoblástula, a una estereoblástula o a una plácula, que es una especie de celoblástula con una pequeña luz interior, pero sin blastoporo. La celoblástula
puede estar constituida por células de aproximadamente el mismo tamaño, o bien las células del polo vegetativo pueden ser mucho más grandes que las del polo apical en función de la cantidad de vitelo de esos huevos. La gástrula es usualmente nadadora, es conocida como larva plánula, y las blástulas que tienen sus células iguales o con ligeras diferencias de tamaño pueden producir el endodermo por delaminación, por inmigración unipolar o multipolar, o por invaginación. Mientras que las celoblástulas, que tienen una gran diferencia de tamaño entre unas blastómeras y otras, provenientes de huevos muy telolecíticos, pueden gastrular por epibolia. En el caso de las estereoblástulas, el proceso de gastrulación es por delaminación secundaria, y las pláculas, presentes por ejemplo en corales verdaderos, en escleractinia, muestran una gastrulación por curvatura. El desarrollo, en estos casos, es de tipo indeterminado. Dentro de los bilaterios suelen reconocerse tres grandes grupos: los deuterostomados, con desarrollo radial indeterminado, y los protostomados, dentro de los cuales hay dos tipos de desarrollo diferentes. Por un lado, la segmentación espiral, que sería típica del clado Spiralia, o una segmentación que sigue un modelo en T que vemos, por ejemplo, en los nematoda. Sin embargo, en los priapúlidos, que son ecdysozoa, se ha descrito una segmentación radial y la formación de la boca por deuterostomía. Y dentro de los Spiralia natífera, los rotíferos tienen una segmentación parecida al modelo en T, y los ketognatos, que también son natífera, tienen una segmentación de tipo radial. Este es el modelo en T, característico de los nematodes, con segmentación holoblástica generalmente desigual. Una vez formada la T, las dos blastómeras apicales A y B producirán la mayor parte del ectodermo. La blastómera P2 produce el ectodermo posterior, las células germinales primordiales y una parte del mesodermo. Y la blastómera S2 origina el endodermo, el resto del mesodermo y el estomodeo. La gastrulación es por invaginación. Como el desarrollo es determinado, se decía que este modelo era espiral modificado. En los ectoproctos o animales musgos, la segmentación es radial. Sin embargo, Nielsen comprobó que el destino de cada blastómera estaba determinado desde el principio. Este es otro ejemplo de segmentación radial con desarrollo determinado. Por lo tanto, estos dos modelos, radial con huevo regulativo y desarrollo indeterminado, o espiral con huevos en mosaico y desarrollo determinado, son válidos, el primero para deuterostomados y el segundo para 4 o 5 de los fila más importantes, más diversificados dentro de los protostomados. Me refiero a moluscos, anélidos, platelmintos y nemertinos, y eventualmente alguno más. Desarrollo indeterminado quiere decir que en el curso de la ontogenia, la diferenciación celular de las blastómeras es adaptativa, de modo que en caso de perderse o destruirse alguna de las primeras blastómeras, el embrión puede reemplazarla y completar el desarrollo íntegro del organismo. Incluso si el embrión temprano se parte en dos, se forman hermanos gemelos. Y si esta división es incompleta, pueden nacer individuos dobles, hermanos siameses. Los humanos tenemos este tipo de desarrollo. Pero no quiere decir que en este modelo de desarrollo indeterminado, a partir de huevos regulativos, el destino de cada una de las blastómeras sea totalmente libre. En un desarrollo determinado, en cambio, durante la ovogénesis se ordenan factores de desarrollo que determinan el destino de cada parte de la cigota y, en consecuencia, de cada blastómera que ésta produzca. En moluscos, por ejemplo, la posición del ovocito sobre el epitelio ovárico determina como polo apical, polo animal, la parte del ovocito
que apunta hacia la luz del celoma. En este tipo de desarrollo, la pérdida o destrucción de una blastómera hace que determinado tejido no se desarrolle, que el embrión aborte o nazca defectuoso. Nielsen demuestra en este esquema que no alcanza con ver la posición de las blastómeras para determinar el tipo de segmentación. La verdadera segmentación radial es la de los nidarios, que son animales radiales. Los ctenóforos, que son birradiales y tienen desarrollo determinado, comienzan por una división en el plano estomodeal y la segunda es en el plano tentacular, es decir, que los dos planos de simetría del adulto ya están determinados desde las primeras dos divisiones del embrión. A la segmentación de los deuterostomados la llama segmentación bilateral, ya que la división de la cigota se hace por el plano sagital, determinando los lados derecho e izquierdo del embrión. La segunda división meridional se hace en el plano frontal, determinando las partes dorsal y ventral del embrión. En los cicloneuralia que tienen segmentación en T, la división de la cigota se hace en el plano frontal y la segunda división origina la T cuando la blastómera anterior se divide sagitalmente, mientras que la blastómera posterior lo hace en un plano transversal. En los espiralia, la división de la cigota se hace por un plano inclinado, de modo que en la segunda división se distingue un cuadrante izquierdo, un cuadrante derecho, uno anterior y uno posterior. Esta es la segmentación en cuadrantes, que es la típica segmentación espiral a la que nos vamos a referir en este video. Este tipo de segmentación es característica de 4 filas: platelmintos, moluscos, nemertinos y anélidos. 3 de ellos, platelmintos, moluscos y anélidos, figuran entre los fila más diversos y que han invadido mayor cantidad de ambientes, mientras que los nemertinos son un grupo más pequeño y un tanto problemático. En la fila superior se ven 3 estados de desarrollo en vista apical: 4 blastómeras, 8 blastómeras, 16 blastómeras. Esos mismos estadios, en la fila inferior, están vistos lateralmente. En el esquema es claro que cada micrómera no está superpuesta a una macrómera inferior, sino que está sobre la línea de unión entre 2 macrómeras. Aquí vemos la segmentación espiral de un huevo de Epimenia, es un molusco, un neomeniomorfa. En este caso es la segmentación espiral del huevo de un caracol marino. En ambos casos es una segmentación espiral típica. Hace más de un siglo que se sabe que el huevo de los Spiralia, el huevo de los moluscos, de los anélidos, es un huevo en mosaico. Durante la ovogénesis se producen factores de desarrollo que hacen que, por ejemplo, el citoplasma del polo animal derive en el embrión en el ectodermo anterior. El ectodermo posterior se produce en la región que está señalada con 2D. El intestino medio se produce a partir de la región que aquí está coloreada de verde, y así sucesivamente. Estas son áreas presuntivas, es decir, áreas de las que se espera que produzcan determinados tejidos u órganos, aunque en distintas especies o grupos puedan existir ciertas diferencias particulares. Esta notación 1B, 2B, 3A identifica las blastómeras a lo largo del desarrollo. En la segmentación espiral, desde 4 hasta 32 células, asumiendo que las divisiones son sincrónicas, en general lo son, pero hay excepciones, se reconocen 4 cuadrantes: A, B, C, D. A y C son las blastómeras izquierda y derecha, mientras que B y D son las blastómeras dorsal y ventral. Cuando se divide una macrómera, produce
una nueva macrómera y una micrómera. Y por eso se usan letras mayúsculas y minúsculas. 1A, 1B, 1C, 1D con mayúscula identifican las macrómeras formadas a partir de la tercera división mitótica del embrión, es decir, en el paso de 4 células a 8 células. Y 1A, 1B, 1C, 1D con minúscula identifica a las 4 micrómeras correspondientes. Al pasar de 8 a 16 células, las macrómeras 1A, 1B, 1C, 1D se van a dividir dando una macrómera y una micrómera cada una. Las macrómeras son las indicadas como 2A, 2B, 2C, 2D con mayúscula. Es la segunda vez que se producen macrómeras. Las correspondientes micrómeras son la 2A, 2B, 2C, 2D con minúscula. Es la segunda vez que se producen micrómeras. Cuando se dividen las micrómeras, dan 2 nuevas micrómeras. De modo que la primera generación de micrómeras, 1A, 1B, 1C, 1D con minúscula, van a producir 1A sub 1, 1A sub 2, 1B sub 1, 1B sub 2, etc. Se conserva el número 1, que indica que son descendientes de la primera generación de micrómeras. Y las micrómeras hijas se reconocen por el subíndice 1 y 2. En el siguiente paso, cuando vamos de 16 células a 32, las macrómeras 2A, 2B, 2C, 2D originan las macrómeras 3A, 3B, 3C, 3D. Es la tercera vez que se producen macrómeras. Y las micrómeras correspondientes 3A, 3B, 3C, 3D con minúscula. Mientras que las micrómeras descendientes de la primera generación de micrómeras, que eran 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, etc., van a dar las nuevas micrómeras 1A sub 11, 1A sub 12, 1B sub 11, 1B sub 12 y así sucesivamente. Agregamos un nuevo subíndice, pero ya teníamos micrómeras 2A, 2B, 2C, 2D. Estas van a dar las nuevas micrómeras 2A sub 1, 2A sub 2, etc. Si prestamos atención a los números, en las micrómeras apicales, que son las descendientes de la primera generación de micrómeras, la suma de los números que las identifican, que son todos unos, es igual al número de generación. En el embrión, donde tenemos las macrómeras 3A, 3B, 3C, 3D, es decir, en el que ya se produjeron 3 generaciones de macrómeras en divisiones sucesivas, las micrómeras apicales son 1A11, 1B11. La suma de los 3 unos indica que fueron producidas en la quinta división mitótica. Las 2 primeras eran las meridionales y luego hubo 3 divisiones que produjeron macrómeras y micrómeras. De igual modo, la micrómera 1A sub 111 va a coexistir en el embrión con la macrómera 4A con mayúscula. Este sistema es muy sencillo una vez que uno entiende su lógica. Fue desarrollado por el Dr. Edmund Wilson a principios del siglo XX con un microscopio óptico a fuerza de observar embriones durante muchas horas, cuando no existía todavía microscopio electrónico ni biología molecular. El biólogo debe aprovechar toda la tecnología y todos los medios disponibles, que en la actualidad son infinitamente más complejos y más poderosos que los que había a principios del siglo XX. Pero nada reemplaza a la capacidad de observación y reflexión teórica para que todo lo que produce esa tecnología sea algo más que un cúmulo de datos.
Muchas veces se publican nuevas filogenias revolucionarias, supuestamente descubiertas por un nuevo método o por el uso de una nueva molécula, y poco después son refutadas al demostrar su incoherencia o sus defectos metodológicos. El apuro por publicar grandes novedades no garantiza que esas novedades permanezcan en el tiempo. El sistema de Wilson, producto de una larga observación y reflexión, es un ejemplo de lo contrario. Distingue los 4 cuadrantes y a cada una de esas 4 primeras blastómeras las denomina A, B, C, D. Cuando estas 4 células se dividen, producen cada una macrómera y una micrómera. A va a producir 1A mayúscula y 1A minúscula, y así en los 4 casos. A estos cuadrantes los llamamos 1Q mayúscula y 1Q minúscula. Primer cuadrante de macrómeras y primer cuadrante de micrómeras. Cuando estos dos cuadrantes se dividan, las micrómeras van a originar nuevas micrómeras. Tenemos 1A, 1B, 1C, 1D minúsculas, van a dar origen a 1A1, 1A2, 1B1, 1B2 y así sucesivamente. Al mismo tiempo, se divide el cuadrante de macrómeras. Cada macrómera, 1A, 1B, 1C, 1D, va a originar una macrómera y una micrómera. 2A, porque es la segunda vez que se forman macrómeras, y 2A, 2B, 2C, 2D, con minúscula, es la segunda vez que se forman micrómeras. Cuando 1A1, 1A2, es decir, cuando el cuadrante 1Q minúscula sub 1 se divida, van a originar 1A, 1,1, 1A, 1,2, 1B, 1,1, 1B, 1,2 y así sucesivamente. Mientras que las micrómeras 1A2, 1B2, etc., se van a dividir dando 1A21, 1A22, 1B21, 1B22. De este modo queda registrada toda la genealogía de cada una de las células del embrión. Al mismo tiempo, se dividen los cuartetos 2Q minúscula y 2Q mayúscula. Las macrómeras 3A, 3B, 3C, 3D son la tercera generación de macrómeras, junto con las micrómeras 3A, 3B, 3C, 3D con minúscula. Las nuevas generaciones no tienen subíndices, la generación anterior tiene un solo subíndice y la anterior a esa ya acumuló 2 subíndices. Vamos a pasar de 32 a 64 células. El cuadrante 1Q1 se dividió en 1Q11 y 1Q12 cuando pasó de 16 células a 32. Ahora el embrión de 32 células va a sufrir una nueva mitosis sincrónica de sus blastómeras y va a pasar a tener 64 células. En el dibujo de la derecha se han pintado de violeta las blastómeras del cuarteto 1Q11 y de azul las del cuarteto 1Q12, de los que van a derivar la roseta apical y las cruces típicas de los Spiralia. En el embrión de 64 células, las macrómeras serán 4A, 4B, 4C, 4D con mayúscula. Cuarteto 1Q111, por supuesto, abarca 4 micrómeras, 1A, B, C, D, con 3 subíndices 111. Lo mismo para cada uno de los otros 3 cuartetos. La roseta apical va a estar formada a partir del cuarteto 1Q111. En los anélidos se observan unas micrómeras dispuestas en forma de cruz que son derivadas del cuarteto 1Q112, mientras que en los moluscos la cruz se forma a partir del cuarteto 1Q111.
121. Por eso decíamos que el desarrollo es enteramente similar, pero la disposición de las células cambia entre un filum y otro. Aquí las células de la roseta apical 1Q111 están en rojo. Esa es la roseta apical presente en los nemertinos, en distintos grupos de moluscos, en los anélidos y en los sipuncúlidos, que en años recientes también se clasifican como una forma particular de anélidos. Las células periféricas a la roseta están pintadas en azul y forman la cruz anélida. Se llama así porque en la mayor parte de los anélidos, esas micrómeras forman una cruz, están en contacto y tienen menos desarrollo en los moluscos, mientras que las derivadas del cuarteto 1Q12 pintadas en amarillos forman la cruz molusca, porque en los moluscos en general, estas micrómeras del cuarteto 1Q121 tienen más desarrollo que en los anélidos. Por supuesto, estas micrómeras no son exclusivas de un filum. Están presentes en todos ellos, pero esos nombres indican que en los anélidos están más desarrolladas y en contacto unas, mientras que en los moluscos se desarrollan más y son más evidentes otras. Los sipuncúlidos, que son en definitiva anélidos, tienen un modelo ligeramente diferente, al igual que los nemertinos. Las células terminales de la cruz molusca están en verde y, por supuesto, están presentes tanto en anélidos como en moluscos. Resumiendo, en el estadio de 64 células, el cuarteto 1Q111 da origen a la roseta apical. El cuarteto 1Q112 da origen a la cruz anélida y el cuarteto 1Q121 da origen a la cruz molusca. Este suele ser el último estadio en el que la segmentación se mantiene sincrónica y forma una espiral estricta, ya que en cada filum el proceso continúa con patrones diferentes. En el estadio de 64 células tenemos la cuarta generación de macrómeras y micrómeras, y entre estas es importante saber que la micrómera 4D es la única célula a partir de la cual se forma el mesodermo en un animal que tiene segmentación espiral. Esta célula tiene el nombre de mesentoblasto. Al dividirse el mesentoblasto, origina dos teloblastos, 4D1 y 4D2, que por mitosis originan dos bandas de tejido mesodérmico en la zona de contacto entre el ectodermo y el endodermo cerca del blastoporo. Tenemos la gástrula, con su ectodermo, blastocel, endodermo, arquenterón, el blastoporo, y dos masas de tejido mesodérmico formados a partir de la micrómera 4D. Al crecer, esas masas de tejido pueden hacer en principio dos cosas. Pueden formar un parénquima que rellena el blastocel. Son animales parenquimios. Esto es característico del filum Platelmintes. En una planaria, si hacemos cortes transversales, vemos que el cuerpo es macizo. Las cavidades que se ven son ramas del intestino, la faringe, pero todo el cuerpo está relleno por parénquima de origen mesodérmico. Pueden ahuecarse formando una cavidad tapizada por dentro con peritoneo. Es un esquizoceloma, que es típico de los anélidos, por ejemplo. Al crecer y ahuecarse, el mesodermo forma dos cavidades tapizadas por peritoneo, aquí dibujado en rojo. El embrión crece en el sentido oroaboral, la boca se forma a partir del blastoporo, el ano puede abrirse después o formarse también a partir del blastoporo por anfitomía. El estomodeo, que da origen a la cavidad bucal y a la faringe, y el proctodeo, que produce el epitelio de la última parte del tubo digestivo, se forman por invaginaciones del ectodermo. La cavidad que se ha formado se denomina esquizoceloma. Ese embrión esquizocelomado puede crecer y desarrollar organismos que tienen una bolsa celómica a cada lado del intestino.
Esta es la situación, por ejemplo, de los sipuncúlidos, de los equiúridos, que están muy cerca o dentro del filum Anélidos. La otra posibilidad es que esas cavidades celómicas se subdividan, el animal pase a tener sucesivos metámeros, es decir, una estructura del cuerpo subdividida en unidades funcionales, cada una de las cuales tiene su propio celoma, su propio sistema excretor, su propia musculatura. Estos ejemplos los vemos en anélidos y en moluscos. Aunque también cabe la posibilidad de que una vez formado el celoma, de este derive el sistema circulatorio, el pericardio, el celoma alrededor de las gónadas, pero casi todo el cuerpo se rellene de parénquima, quedando el celoma reducido a un hemocel, es decir, un celoma que forma parte de un sistema circulatorio abierto, y senos celómicos alrededor de determinados órganos. Esto pasa, por ejemplo, en los caracoles, en las sanguijuelas, que pertenecen a los anélidos, a los moluscos, pero que se hacen parenquimios en forma secundaria. Un caso muy particular es el de los nemertinos, que son animales acelomados, son parenquimios, pero tienen sistema circulatorio. De modo que se postula que son animales celomados que han perdido secundariamente el celoma. Los Spiralia, o algunos de ellos, también recibieron el nombre de Trocozoa, dentro de los cuales distintos autores incluyeron mayor o menor cantidad de fila según las evidencias que tenían a mano. El cladograma de la izquierda, publicado en 2008, identificaba como Trocozoa a los moluscos y a los anélidos, como grupo hermano de los Brachiozoa, que son los braquiópodos y los forónidos. Es significativo que braquiópodos y forónidos fueron considerados durante mucho tiempo como deuterostomados. Hoy se los incluye entre los protostomados, pero también son grupos problemáticos. En el cladograma de la derecha, publicado en 2009, los Trocozoa abarcan los 4 fila: Brachiozoa, como un grupo monofilético, moluscos como su grupo hermano, y anélidos como el grupo hermano de estos 3. En el cladograma que hasta ahora estamos usando en la cátedra, no figura el nombre Trocozoa. En la literatura, en la medida en que se fue aceptando la monofilia de algunos clados, se le dio nombre a los Ecdysozoa y se resolvió llamar al resto Lophotrocozoa, incluyendo a los Trocozoa más los Brachiozoa, que son animales que tienen un lofóforo. Lofóforo significa un anillo de tentáculos huecos alrededor de la boca, pero la definición de los Lophotrocozoa no tiene la estabilidad necesaria como para generalizar ese nombre. Incluiría a los Brachiozoa, Polizoa, natíferos, platelmintos, esquizocelia, más gastrotricos y rombozoa, que son 2 grupos muy enigmáticos. En nuestro caso, mantenemos la monofilia de esquizocelia, que son los fila de esquizocelomados, animales en los que las masas mesodérmicas derivadas de la micrómera 4D se ahuecan y forman un verdadero celoma, aunque los nemertinos solo conservan el sistema circulatorio y la cavidad de la trompa, que es exclusiva de este filum. El modelo de desarrollo espiral típico de los esquizocelia también está presente en los platelmintos, pero la monofilia de los esquizocelia con los platelmintos está muy discutida. ¿Cuál es el tipo ancestral de segmentación del huevo? Si nos basamos en que los ctenóforos tienen una palintomía tabular, que los poríferos aparentemente se originaron por simplificación, algunos de ellos tienen palintomía tabular, otros tienen segmentación radial, caótica, distintos modelos. Los nidarios tienen una segmentación radial. Esa segmentación radial puede haberse convertido en una segmentación bilateral en los deuterostomia. Dentro de los protostomia tenemos un modelo en T, un modelo espiral en cuadrantes, pero además tenemos grupos con segmentación radial pero desarrollo determinado y otras combinaciones que hacen que todavía sea muy inseguro
presentar un modelo evolutivo de los cambios en el tipo de segmentación del huevo. Y por eso es interesante leer lo que escribió Wilson en 1892. Wilson decía: ¿cómo podemos saber cuál es el tipo primitivo de gastrulación? El estado actual de la embriología ciertamente no nos permite dar alguna respuesta positiva a esta pregunta. Si la forma primaria es la gástrula epibólica o embólica, la plácula, la plánula que delamina en forma unipolar o multipolar, o incluso un tipo diferente, está por verse. Y el simple hecho de que la diferenciación de las capas se realiza en tal diversidad de formas es una prueba conclusiva de que esos estadios tempranos de desarrollo son tan susceptibles de modificación secundaria como los estados posteriores. Más de un siglo después, con biología molecular, con microscopía electrónica y con todos los avances teóricos y prácticos de la biología, la situación sigue sin resolverse satisfactoriamente.